شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Capítulo 5. Asuntos que anulan el ayuno. ¿Cuáles son los asuntos que anulan el ayuno? Allah ha prescrito el ayuno con gran sabiduría. Le ha ordenado a la persona que ayuna que lo haga moderadamente, de tal manera que no se provoque ningún daño a sí mismo ayunando, ni que realice algo que invalide el ayuno. A excepción de la menstruación y el sagrado posparto, los demás asuntos que anulan el ayuno se consideran solo si se cumplen algunas de las tres condiciones siguientes. Primero, si la persona conoce la regla sobre que este asunto anula el ayuno. Segundo, que lo haga a sabiendas y no por error u olvido. Tercero, que lo haga por voluntad propia y no por coerción. Podemos decir que hay dos tipos de asuntos que invalidan el ayuno. Algunas de las cosas que invalidan el ayuno tienen relación con sustancias que salen del cuerpo, como las relaciones sexuales, vomitar adrede, la menstruación y la extracción de sangre. Esas sustancias que salen del cuerpo lo debilitan. Por eso Allah las describió como anuladores del ayuno, de tal manera que la persona que ayuna no combine la debilidad que resulta del ayuno mismo con la debilidad resultante de la salida o expulsión de esas sustancias, dañándose a sí mismo por su ayuno o haciendo que el ayuno no sea moderado. Otras cosas que invalidan el ayuno son aquellas que ingresan al cuerpo, como comer y beber. Si la persona que ayuna come o bebe, no logra el propósito del ayuno. Allah ha resumido los asuntos que anulan el ayuno en el siguiente versículo coránico. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Durante las noches del mes de ayuno, os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros la suya. Allah sabe que os engañabais a vosotros mismos y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscar lo que Allah os decrete. Y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro. Luego, completad el ayuno hasta la noche. En este versículo, Allah menciona las principales cosas que invalidan el ayuno, como comer, beber y mantener relaciones sexuales. Las otras cosas que rompen el ayuno fueron mencionadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna. Son 7 los asuntos que invalidan el ayuno. Primero, mantener relaciones sexuales. Segundo, masturbarse. Tercero, comer y beber. Cuarto, ingerir todo lo que sea considerado alimenticio o nutritivo. Quinto, extraer sangre por medios de ventosas o similares. Sexto, vomitar adrede. Séptimo, la menstruación y el puerperio. A continuación, voy a explicar detalladamente cada uno de estos 7 puntos. El primero, mantener relaciones sexuales. Es lo más serio y pecaminoso
que invalida el ayuno. Todo aquel que mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán por propia voluntad, si existe penetración, se invalida el ayuno, ya sea que haya eyaculación o no. Quien mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán debe arrepentirse, completar el día de ayuno, es decir, que no puede comer ni beber hasta el ocaso. Debe recuperar más tarde el ayuno de ese día y debe ofrecer una seria expiación. No hace falta realizar una expiación para ninguna de las cosas que anulan el ayuno, excepto mantener relaciones sexuales. Segundo, la masturbación. Esto significa provocar la eyaculación o la excitación utilizando la mano, otra parte del cuerpo o un elemento ajeno. La evidencia de que la masturbación es uno de los asuntos que invalidan el ayuno son las palabras de Allah en el Hadith Qudsi, en el que dice lo siguiente de una persona que ayuna: Él deja de comer y beber y abandona su deseo por mi causa. Es decir, que provocar la eyaculación ingresa en la categoría del deseo que la persona debe abandonar al ayunar. Por eso, todo aquel que se masturbe durante el día en Ramadán debe arrepentirse ante Allah y abstenerse de comer y beber durante el resto del día, pero tiene que recuperar ese ayuno más tarde. Si comienza a masturbarse y se detiene sin eyacular o tener un orgasmo, debe arrepentirse, pero su ayuno sigue siendo válido y no debe recuperarlo más tarde. El ayunante debe alejarse de todo lo que provoque el deseo. Con respecto a la emisión de líquido seminal o flujo, la opinión más correcta de los sabios es que esto no invalida el ayuno. Tercero, comer y beber. Esto se refiere a la comida y bebida que llega al estómago a través de la boca. Si algo ingresa al estómago a través de la nariz, se considera como comer o beber. Por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aspira agua profundamente a través de la nariz al realizar la ablución, excepto cuando estés ayunando. Si el agua que llega al estómago a través de la nariz no invalidara el ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam no les habría dicho a los ayunantes que no aspiraran agua por la nariz. Cuarto, todo lo que ingrese bajo la categoría de alimentación y nutrición. Esto incluye dos asuntos. Primero, transfusión de sangre. Por ejemplo, si sufre una hemorragia severa y le realizan una transfusión de sangre, esto invalida el ayuno, porque la sangre se forma de sustancias nutritivas. Segundo, recibir sustancias nutritivas a través de una sonda que reemplazan la comida y la bebida, ya que es igual que comer y beber. Con respecto a las inyecciones que no son nutritivas, sino que son administradas con fines médicos, como penicilina o insulina, o que se aplican con el fin de vacunar, no afectan el ayuno, ya sean intravenosas o intramusculares. Pero para asegurarse, conviene aplicarse esas inyecciones por la noche si tiene posibilidad. La diálisis renal, en la cual se extrae sangre, se purifica y luego se regresa al cuerpo con el agregado de sustancias químicas como azúcares, sales, etc., se considera que invalida el ayuno acorde al veredicto emitido por el Consejo Permanente de los Sabios de Arabia Saudí. Quinto, donar sangre. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: la persona que aplica la ventosa y quien la recibe han invalidado el ayuno. La aplicación de ventosas es una forma de medicina alternativa utilizada por los árabes preislámicos y que permanece hasta nuestros días, y que se conoce en español como escarificación. Donar sangre ingresa en la misma categoría,
porque afecta al cuerpo de la misma manera. Según esto, no está permitido para la persona que ayuna donar sangre a menos que sea esencial, en cuyo caso sí está permitido. En ese caso, el donante habrá anulado su ayuno y debe recuperar ese día más tarde. Si una persona sufre una hemorragia nasal, su ayuno es válido, porque es algo que sucede involuntariamente. Con respecto a la sangre que sale como resultado de la extracción dentaria, cirugía o un análisis de sangre, esto no invalida el ayuno. Sexto, vomitar adrede. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: todo aquel que vomite involuntariamente no debe recuperar el ayuno, pero quien vomite deliberadamente debe recuperar ese ayuno. Ibn al-Mundir dijo: los sabios concuerdan en que el ayuno de quien vomita adrede queda invalidado. Quien vomite deliberadamente, introduciéndose un dedo en la garganta, presionando su estómago, oliendo algo desagradable adrede, o mirando algo que lo hará vomitar, deberá recuperar su ayuno posteriormente. Si naturalmente algo le da asco, no debe suprimir el vómito, ya que eso podría causarle daño. Séptimo, la menstruación y el puerperio. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo en una pregunta retórica: ¿acaso no debe la mujer dejar de orar o ayunar cuando le llega su período? Cuando una mujer ve la sangre de su período menstrual o de la hemorragia posparto, su ayuno queda invalidado, aun si sucede un instante antes del atardecer. Si la mujer siente que comenzó el período menstrual, pero no ve sangre hasta después del atardecer, su ayuno es válido. Si la hemorragia menstrual o posparto cesa durante la noche y tiene la intención de ayunar, y luego llega el alba antes de que ella realice el baño de la ablución, el ghusl, los expertos sostienen que su ayuno es válido. Es preferible que una mujer mantenga su ciclo natural y acepte lo que Allah ha decretado para ella, y que no tome ningún medicamento que le impida tener el período o lo retrase. Debe aceptar lo que Allah ha decretado para ella y no ayunar durante el período menstrual, recuperando luego esos días de ayuno. Esto es lo que las esposas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, wa radiyallahu anhum, solían hacer. Además, está comprobado médicamente que esos medios de evitar la menstruación son dañinos y muchas mujeres sufren irregularidades menstruales como resultado. Si una mujer toma píldoras anticonceptivas y como resultado se le detiene el período, entonces puede ayunar y su ayuno es aceptable. Las condiciones anteriormente mencionadas son las que invalidan el ayuno. Debe recordarse que todas ellas, a excepción de la menstruación y el puerperio, solo invalidan el ayuno si se cumplen tres condiciones. Primero, que la persona conozca la regla. Segundo, que lo haya hecho a sabiendas y no por error u olvido. Y tercero, que lo haya hecho por voluntad propia y no coercionado. ¿Cuál es la expiación que debe cumplir quien anula su ayuno manteniendo relaciones sexuales durante el día? Acorde a la legislación islámica, esta expiación consiste en liberar a un esclavo. Si esto no es posible, porque en la actualidad no existen esclavos, deberá ayunar durante 2 meses completos y consecutivos. Si no puede completar este ayuno, entonces deberá en su lugar alimentar a 60 necesitados, dando a cada uno de ellos medio sa' de comida. Y si no está en condiciones de hacer nada de esto, queda eximido de realizar la expiación. Esta expiación es obligatoria solo para quien, teniendo la obligación de ayunar, practica el coito intencionalmente y a sabiendas durante el día en Ramadán.
Abu Huraira, radiyallahu anhu, relató que un hombre se presentó ante el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y dijo: Estoy arruinado, mensajero de Allah. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó: ¿Y qué es lo que te ha arruinado? Le respondió: He mantenido relaciones sexuales con mi mujer durante el día. Entonces, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo: ¿Tienes con qué liberar a un esclavo? Él respondió: No. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó: ¿Puedes ayunar 2 meses completos y consecutivos? Él respondió: No. El profeta le preguntó: ¿Tienes con qué alimentar a 60 pobres? Y él respondió otra vez: No. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se sentó, y luego de que le fuese traído un recipiente de dátiles, le dijo: Haz caridad con esto. Pero el hombre exclamó: ¿Acaso existe gente más pobre que mi familia en Medina? Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, rió hasta que se vieron sus dientes, y le dijo: Ve y alimenta con eso a tu familia. ¿Fumar durante el día en Ramadán anula el ayuno? No caben dudas en la actualidad, y debido a incontables estudios médicos, que fumar es perjudicial para la salud. Allah, cuando creó el universo, dividió los elementos de la creación en 2 tipos: buenos o permisibles y perjudiciales o prohibidos. Y no existe un tercer tipo. Allah dice en el Sagrado Corán: وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Se les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial. Siguiendo esta regla, ¿cómo consideramos fumar? ¿Bueno o perjudicial? Analicemos entonces algunas características de este hábito. Primero, no hay desacuerdo entre los médicos y la gente en general cuando afirman que fumar es perjudicial para la salud. Es una de las causas principales de cáncer de pulmón y de otras enfermedades. Es conocido que la ley islámica prohíbe todo lo que es perjudicial para el ser humano. Allah dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. No os autodestruyáis, Allah es misericordioso con vosotros. Además, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: No se debe causar ningún tipo de perjuicio. Dijo también: Toda persona será preguntada en el día del juicio final acerca de 4 cosas. Y mencionó su cuerpo y qué hizo con él. Segundo, no hay desacuerdo entre los médicos y la gente sana sobre la afirmación de que fumar es perjudicial para la salud de los que inhalan el humo que exhala el fumador, los llamados fumadores pasivos. La investigación científica ha demostrado los enormes efectos perjudiciales de aquellas madres que fuman frente a sus hijos o durante el embarazo. Tercero, gastar dinero en cigarrillos es malgastar el sustento y los recursos que Allah ha concedido. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Toda persona será preguntada en el día del juicio final acerca de 4 cosas, y mencionó su dinero, cómo lo obtuvo y en qué lo gastó. Considerando todo lo que se ha mencionado, se puede ver claramente que el fumar es maligno y perjudicial. No está permitido alentarlo, comprarlo, venderlo u ofrecérselo a otros. Le incumbe a la persona que es adicta hacer un esfuerzo por obtener el tratamiento necesario para dejarlo. Le pedimos a Allah, el Todopoderoso, que cure a todos los que consienten este acto perjudicial y los ayude a que lo abandonen. Allah es la mejor guía al camino recto. El Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin,
que Allah tenga misericordia de él, le fue preguntado: algunas personas afirman que el ayuno no se ve afectado por fumar, ya que no es comida ni bebida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Él respondió: todas las alabanzas pertenecen a Allah. Yo considero que esta opinión carece de toda base, porque fumar es como tomar. En idioma árabe se dice tomar humo, yashrab duhan. Además, no cabe dudas de que el humo del cigarrillo llega al estómago, los pulmones y otras partes del cuerpo. Y es conocida la regla general que todo elemento extraño que ingrese al estómago durante el ayuno lo invalida, ya sea beneficioso o perjudicial. Incluso, si una persona se traga una pieza de un masbaha o un pequeño trozo de hierro, invalidará su ayuno. No es condición que aquello que anula el ayuno al comerse o beberse sea nutritivo o beneficioso. Todas las personas que fuman saben que ingresan algo al cuerpo, y quien lo niegue comete un acto de arrogancia. Hasta aquí llegan las palabras del Sheikh. Cabe mencionar que los parches de nicotina que se utilizan para ayudar a los fumadores a apartarse o abandonar el cigarrillo son lícitos durante el día de Ramadán. El Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin también fue preguntado: algunas farmacias venden parches químicos que se colocan en el cuerpo y le proporcionan a éste lo que necesita de nicotina durante las 24 horas, como un paso previo para dejar de fumar. Mi pregunta es, si esto se coloca 24 horas y luego colocamos otro, ¿se anula el ayuno en Ramadán? Él respondió: él no está rompiendo el ayuno en Ramadán y los puede usar. De hecho, es obligatorio su uso si lo hace para dejar de fumar. No hay nada de malo en que una persona quiera dejar de hacer algo ilícito de forma gradual, porque Allah, cuando prohibió el alcohol, no lo hizo de una sola vez, sino que lo hizo gradualmente. Él lo permitió al comienzo, luego señaló que sus efectos perjudiciales eran mayores que sus beneficios, luego lo prohibió en algunas ocasiones hasta que lo prohibió por completo. ¿Qué sucede con quien come o bebe deliberadamente durante el día en Ramadán? Toda persona que coma o beba deliberadamente durante el día en Ramadán sin tener una excusa válida habrá cometido un pecado gravísimo y tendrá que arrepentirse y recuperar más tarde el ayuno. Si rompió el ayuno con algo ilícito, como las bebidas alcohólicas, el pecado es aún más grave. En cualquier caso, tiene que arrepentirse con sinceridad y realizar más actos voluntarios, ayunos y otros actos de adoración para evitar que haya falencias en su registro de acciones obligatorias y para que Allah, Azza wa Jal, acepte su arrepentimiento. Quien niegue la obligatoriedad del ayuno del mes de Ramadán debe ser educado sobre las pruebas de su obligatoriedad, y si luego de eso insiste en su desvío, deviene no musulmán por haber negado un pilar del Islam cuya obligación es imprescindible conocer para todo musulmán y musulmana. وجب الشكر علينا ما دام